está sustentado en la parábola del Hijo Pródigo. Y el tema se llama La misericordia del Padre Celestial a favor de los pecadores arrepentidos. La parábola del Hijo Pródigo es un símbolo de misericordia de Dios a favor de los pecadores arrepentidos, ya que cada vez que se arrepiente un pecador, dice la palabra de Dios, que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Es considerada una de las grandes historias del amor sublime y misericordioso expresado por nuestro Padre Celestial. Y es con toda la intención de impactar en nuestros corazones de cada creyente, enseñándonos que cuando existe un verdadero arrepentimiento, Él nos perdona y nos recibe a través de Cristo, su unigénito Hijo, que dio la vida por cada uno de nosotros. Él, en su infinito amor, nos arropa y nos trae bondadosamente a su regazo. Ese es nuestro Padre Celestial. Pero vayamos ahorita al contexto de esta parábola, y está aquí en el versículo, en el inicio del capítulo 15, en el versículo 1-2, donde dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Podemos ver que había aquí dos tipos o grupos de personas: los publicanos y los pecadores, los fariseos y los escribas. ¿Quién eran los publicanos y pecadores? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran los más odiados en el pueblo judío, porque ellos estaban para recaudar los impuestos de los judíos para llevárselos a los romanos. Entonces ellos no eran muy queridos, ¿sí? Eran repudiados por el pueblo judío, porque ellos, cuando cobraban los impuestos, cobraban de más, porque tenían que sacar para ellos, y por eso se enriquecían. Podemos ver que eran unas personas corruptas, como hasta la fecha existen muchas. Los pecadores eran personas moralmente rechazadas por su mala reputación en la población judía. Eran excluidos por los religiosos y por la sociedad en aquella época, porque eran personas pobres, desvalidas, y aún los religiosos no les querían enseñar la palabra de Dios. Y ahora tenemos otro grupo, los fariseos y escribas. Eran los líderes religiosos de Israel, quienes veían cuidadosamente la ley. Se consideraban ellos justos a sus propios ojos y dignos merecedores del reino de Dios. Se creían demasiados puros y santos como para contaminarse con los publicanos y los pecadores. Podemos ver una diferencia en esta actitud que hay en estos dos primeros versículos. Mientras que los publicanos, en una actitud, se acercaban a Jesús para oírle, para escucharle, para alimentarse de la palabra de Dios. Los fariseos y escribas estaban ahí, pero con toda la intención de murmurar, de criticar al Señor Jesucristo, quejándose de Él, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. No estaban contentos ellos con lo que hacía el Señor. Entonces el Señor, viendo la falta de compasión de estos fariseos y escribas, les narró 3 parábolas, que en sí viene siendo una parábola con 3 ejemplos: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Veamos la oveja perdida, acabamos de leer, ¿sí? Dice que había un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas.
Pero él no se preocupó por las 99, porque eran justas. Las dejó en el redil y salió a buscar a la perdida hasta encontrarla. Dice la palabra de Dios que cuando la encontró, ¿sí?, gozoso la cargó y la puso en sus hombros. No la reprendió, no la regañó, no la golpeó por haberse extraviado. No, con un sublime amor y cariño la cargó y gozoso la llevó y regresó a casa con la oveja, porque la había encontrado, y se gozó con sus amigos, con sus amistades. Y dice la palabra de nuestro Dios aquí en el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que hubo y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Estemos conscientes y veamos que cuando nosotros un día nos arrepentimos de corazón y venimos al Señor y le aceptamos a Jesucristo, el Evangelio, en nuestro corazón, ese arrepentimiento se reflejó en el cielo. Hubo gozo en el cielo. Pero también le refirió el Señor Jesucristo otra parábola, otro ejemplo, la moneda perdida. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 monedas o dracmas y pierde una de ellas, no la busca diligentemente? Prende la luz, busca, barre, porque donde ella vivía en aquellos tiempos, por lo regular vivían en su casa era un solo cuadro, una sola recámara, y nada más tenía la puerta de acceso, no tenía ventanas, entonces estaba oscuro. Pero ella prendió la luz, o sea, la lámpara, la vela, para poder buscar esa moneda. Y la buscó, dice, diligentemente, y que cuando la halló nuevamente también se gozó ella con sus amigas y sus amistades. Pero podríamos decir, bueno, ¿y esa moneda, o sea, qué significa? Bueno, el Señor nos habla aquí de la moneda porque en aquellos tiempos, y los eruditos de la palabra dicen que ella recibía 10 monedas y las pegaba en una cadena de plata, las tenía, y ella la usaba como una diadema, vamos a decir, aquí en la cabeza, como señal de que era una mujer casada. Entonces, imaginémonos que cuando se le desprendió una de esas monedas, pues ya quedaba incompleta su diadema, ya no estaba hermosa como ella lo usaba. Por eso es que diligentemente buscó esa moneda. Y cuando la encontró, se gozó. Y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10. Dice, y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo, ¿sí? Y se gozan los ángeles y se goza nuestro Padre Celestial cuando una oveja se arrepiente. El Señor Jesucristo les estaba afirmando tanto a los publicanos como a los pecadores, así como a los fariseos y escribas, quienes se creían justos, que el arrepentimiento era trascendental para los perdidos, ya que las ovejas y las monedas no se arrepienten, pero es un ejemplo. Pero el hombre pecador debe hacerlo cuando Dios lo encuentre por medio de su unigénito Hijo Jesucristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Veamos su palabra, ¿sí? Solamente a través de Cristo podemos tener la esperanza de estar con el Padre. Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a estar en la casa del Padre. Ya heredamos el reino de los cielos y estamos aquí en la tierra, pero tenemos la fe y esperanza que en un futuro inmediato estaremos gozándonos por siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el significado del hijo pródigo? Dice, viéndolo así, dice, es el hijo que se aleja del hogar de sus padres con la intención de independizarse, derrochando sus bienes, viviendo perdidamente de una manera insensata.
absurda, y termina regresando fracasado al hogar del padre o de los padres. No seamos pródigos, como dijo aquí el hermano, que luego nos alejamos, nos vamos. Si tenemos todo aquí con nuestro Padre, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios empezó a trabajar, nuestro Padre empezó a trabajar con cada uno de nosotros porque nos adoptó como hijos y nos muestra su sublime amor para cada uno de nosotros, y nos empezó a preparar, nos empezó a cambiar, a transformar nuestro diario vivir. No importa la edad que tengamos, el Señor está trabajando contigo porque tiene propósitos contigo, y Él quiere que crezcas, que le sirvas, que le honres, que le glorifiques por medio de la alabanza, por medio del servicio, por medio de la predicación. Él es el que nos guía, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del hijo pródigo nos habla de tres personajes: el Padre, que representa al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. El hijo menor representa a los pecadores. El hijo mayor representa a los fariseos y escribas y a los cristianos religiosos. Esta parábola del hijo pródigo la dirigió el Señor Jesucristo de una manera específica a los fariseos y escribas, porque estos personajes se creían justos. Por eso están representados por las 99 ovejas, porque Cristo, dice, el Hijo del Hombre vino a salvar a los pecadores. Dice la palabra en el versículo 11, el Señor Jesucristo inició diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Este hombre, aquí mencionado, tenía un hogar lleno de confort, tenía todas las comodidades y se las daba a sus hijos porque los amaba. Tenía los 2 hijos. Los 2 hijos están representando al Padre Celestial, a todos los demás hijos. Por eso nomás habla aquí de 2 hijos. Y esta satisfacción cumplía las necesidades de sus hijos y atesoraba un gran amor como jamás haya existido en un hogar, porque representaba simbólicamente a nuestro Padre Celestial. Imaginémonos, hermanos, pensemos, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la bendición de tener un hogar, tener una familia. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar hacia nuestros padres, o nosotros como padres, o como hijos, pues aquí está el ejemplo de decir, queremos dar ese amor que el Señor muestra a través de su santa palabra. Entonces, Él nos ama, tanto tal como somos. Nosotros tenemos que ir corrigiendo nuestro diario vivir a través de la palabra. Y vamos a ver como primer punto el hijo menor llamado pródigo que se perdió. Vamos a ver la actitud de este joven en su proceder. Dice Lucas en el versículo 12 y 13: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor tenía todo en su hogar, pero lo más importante que tenía en su hogar era el amor de su padre, ¿sí? Porque él lo cobijaba, él lo amaba, él lo cuidaba, él lo había protegido, él lo había criado y tenía todo, ¿sí? No le faltaba nada, ¿sí? Alimentación, vestido y sobre todo el gran amor de su padre. Nosotros los cristianos, hermanos, desde el momento que vinimos a Cristo, ¿sí? Entendámoslo, veámoslo, fuimos cobijados, tenemos ese privilegio de haber heredado el reino de los cielos, el reino de Dios. Y estamos aquí en este mundo terrenal porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, ¿sí? Dejemos que el Señor fluya en nuestro corazón, nos muestre, nos ayude y nos guíe, ¿sí? Y Él es muy bondadoso y muy cariñoso con nosotros. Y nos ayuda y nos guía en cada ministerio que pone en nuestras manos. Para nosotros a veces es difícil o es complejo, ¿sí? O a veces decimos no puedo,
o ya no puedo. Pero Dios está fielmente ahí porque Él sabe con toda seguridad que tú lo vas a hacer. Pero nada es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja también. No quiere que tú crezcas espiritualmente porque más te acercas al Señor. Por eso que dice el Señor aquí que disfrutamos bajo su sublime gracia y misericordia y tenemos la esperanza de que viviremos en un hogar eterno al lado del Padre, al lado del Hijo y al lado del Espíritu Santo. Es algo grandioso, maravilloso, hermanos, el hecho de que tenemos esa esperanza que nos la da nuestro Padre Celestial. Este hijo menor, teniéndolo todo y en una actitud rebelde, orgullosa y egocéntrica, le dijo al padre: dame la herencia que me corresponde. A sabiendas, y hasta la fecha sabemos, ¿verdad?, que la herencia o lo que lleguemos a lograr los padres, se la dejamos a los hijos cuando ya hayamos partido de este mundo. Pero este hijo se atrevió, ¿sí? No le importó su padre que fuera a sentirse aludido. No, él dice: dame de tus bienes lo que me corresponde. Él quería disfrutar su vida a su manera, a su forma, ¿sí? Pero veamos cuál fue la reacción del padre. Dice ahí mismo en el versículo 12: y le repartió los bienes a los dos. Cuando el padre vio esta situación, él determinó repartir su herencia, sus bienes, a sus dos hijos. El padre era muy compasivo y misericordioso y lleno de generosidad. Le entregó la tercera parte de la herencia, ya que las otras dos terceras partes le correspondían al hijo mayor porque era el primogénito. Al primogénito le correspondían las dos tercias partes y al más chico un tercio, ¿sí? Y en Lucas 14:15 dice: y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. El joven se fue, no había ganado el dinero, y a veces, como luego dice el dicho, el dinero fácil, fácil se va. Pero él agarró sus cosas y se fue a un lugar lejano a disfrutar la vida que él consideraba que se merecía. Pero quiero decirles, mis hermanos, que el irse, ¿sí?, nosotros como cristianos también nos podemos ir a un lugar lejos, pero por más que nos vayamos a un lugar lejos, el Padre no está bien. Pero con el solo hecho de que des un paso fuera del redil del Señor, el enemigo ya te está esperando y te va a masacrar, ¿sí? Y así le pasó a este joven. Derrochó su dinero, tuvo amigos, tuvo amistades, dice, se juntó con rameras y disfrutó. Pero en aquel lugar o en aquel país vino una gran hambruna, ¿sí? Y este joven ya no tenía su herencia. Y buscó entre sus amistades, en sus amigos de ocasión, pero no encontró ayuda. ¿Sí? Y se moría de hambre, dice, tenía hambre. Y por nosotros, ¿quién no de nosotros cuando luego tiene hambre? Lo que caiga es bueno, dice. Pero la cosa es mitigar el hambre. Y este joven se estaba muriendo de hambre y buscó trabajo. Quiere decir que su padre le enseñó a trabajar y empezó a buscar trabajo, pero era tanta la crisis que no encontraba. Se acercó a uno de los ciudadanos de aquel lugar y este le ofreció que fuera a trabajar a su hacienda a apacentar los cerdos. Y este joven no le quedó otra que ir. Pero quiero decirles que los judíos, los cerdos eran inmundos en aquellos tiempos para ellos. Y era algo inmundo para él hacer eso. Pero él fue porque tenía hambre. ¿Sí? Cayó, topó fondo. Dice, era tal la humillación y fue tan terrible que tuvo que cuidar esos cerdos. Imagínense
pues si tenemos que trabajar, trabajamos, ¿verdad? Pero el tener, los que tienen, se dedican a criar los cerdos, pues impregnan, se apestan, ¿verdad? De que es muy fuerte el aroma de los cerdos, y como siempre viven en lo sucio, ¿verdad? Pero había iniciado su decadencia de este joven, hasta llegar a tocar fondo por el egoísmo, por su inmoralidad, el libertinaje, la rebeldía de su corazón, hasta el punto de acabar cuidando el animal más impuro para los judíos, que es el cerdo. Por si alguien anota, está en Levítico 11:7, ¿sí? Dice, alimentándolos, no nomás alimentándolos, sino dice, deseando las algarrobas de los cerdos. Dice, las algarrobas o el algarrobo, el árbol algarrobo es un árbol que da unos frutos como vainas, y cuando abren las vainas, pues ahí tienen las semillas, los frutitos. Yo me imagino como los chícharos, ya ven que vienen las vainas así, ahí. Entonces el árbol producía esos algarrobas, y ese árbol tiene una característica, que cuando ya es tiempo de cosecha, empiezan a cosechar, pero ya está saliendo el otro, nunca deja de dar. Y ese árbol, esas algarrobas las utilizaban para alimentar a los cerdos. Entonces, estando en esa situación, este joven, me imagino que estaba sentado, empezó a pensar, a analizar, a razonar lo que había hecho, y dijo, entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba pensando qué le iba a decir a su padre, pero en esa meditación que él estaba haciendo, sabía qué tipo de padre tenía. Un padre amoroso, misericordioso, un padre bondadoso. Él estaba seguro que sí lo iba a perdonar, ¿sí? No se acordó de nadie en él, solamente de su padre, y decía, voy a apelar a su misericordia, a su bondad, pero no voy a ir como un hijo. Él ya estaba poniéndose en ese, que no iba a ir un hijo porque ya no tenía esos derechos, ni como un siervo, porque en aquellos tiempos los siervos vivían en la casa del patrón y no los jornaleros. Los jornaleros los contrataban esporádicamente cuando se requerían, sino como un simple jornalero, dice, sin derechos, sin privilegios, al margen de la familia, pero cerca del Padre. Él deseaba estar cerca de su Padre. ¿Cuántos de nosotros no a veces hemos tropezado, hemos caído? Mas sin embargo, le rogamos, le clamamos, le suplicamos al Señor con un verdadero arrepentimiento, diciéndole, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Él sabía que había una deuda, él tenía una deuda, un agravio muy grande en contra de su padre, ¿sí? Le había ofendido, le había faltado, pero él pensaba que al tiempo, como jornalero, iba a tener un salario, y él se había propuesto pagarle a su padre lo que había derrochado. Así lo había pensado él, pero él quería saber y estar cerca del Padre, porque él sabía que lo iba a perdonar. Él quería saberse perdonado y estar ahí. Dice la palabra de nuestro Dios que el Padre era misericordioso. Y como segundo punto vamos a ver un bondadoso Padre que nunca perdió la esperanza de que su hijo retornara al hogar. Está en Lucas 15, del 20 al 24, dice así la palabra. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó,
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La misericordia y el gran amor del Padre por el Hijo. Este bondadoso y amoroso Padre nunca perdió la esperanza de que su Hijo retornaría a casa. Todos los días miraba hacia el camino. Yo creo que nosotros también podemos pensar, cuando nuestros hijos se casan, o se van a estudiar, o se van a trabajar lejos. Más las madres, ¿verdad? Lo veo así. Son más preocuponas, pero están con ese deseo de que, ahorita ya estamos en vacaciones, hoy estamos en vacaciones, ¿verdad? Por los niños salen a la escuela. Y algunos van a viajar, otros van a venir. Pero ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está la mamá? Va a venir mi hijo. Y están, cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Qué le voy a hacer de comer? Aunque esté casado, aunque esté casada, ¿sí? Pero es tu hijo, es tu hija. Y a veces decimos, aunque esté casada, aunque esté casado, pero es mi niño, es mi niña, ¿verdad? Yo le amo, yo la quiero. Y el padre bondadoso, así era. Y nunca perdió la esperanza de que este hijo iba a regresar. Pero este hijo, fíjese, cuando se fue, no pensó nunca regresar. Él se fue y dijo: voy a disfrutar. Él creyó que le iba a durar toda la vida la herencia. No, el Señor nos enseñó a trabajar, ¿verdad? Dice la palabra así, dice, cuando aún estaba lejos, dice, lo vio el Padre. ¿Sí? Yo creo por la ventana, o no sé si se paraba, pero ahí estaba. Era un anciano, ya estaba grande. Dice, y en ese momento, el anciano, cuando lo vio, imagínense al hijo pródigo cómo regresaba. Se fue bien vestido, bien acá de, como dicen, de caché. ¿Y cómo regresó? Todo andrajoso, ropa sucia, mugroso, escuálido porque no comía, ¿sí? Despeinado, o sea. Pero el padre lo conoció, viéndolo de lejos, ¿verdad? Así nuestro Padre nos conoce a nosotros en nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, porque Él nos ama realmente, Él nos cuida y Él nos protege. Y cuando este padre vio que venía su hijo, no esperó, o no estaba pensando, ahorita que venga, mira lo que le voy a hacer. No, ¿sí? Corrió, salió, y en aquellos tiempos ellos vestían túnica, ¿sí? Y salió corriendo. Ahora sí, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Cómo corría despacio, ¿sí? Esforzándose, porque a lo mejor tenía reumas, algo, pero él salió corriendo porque vio a su hijo que venía, ¿sí? Qué amor de este padre, bondadoso, amoroso, misericordioso, porque amaba a su hijo. Y dice la palabra, ¿verdad? Que corrió. Y en aquellos tiempos, el levantarse la túnica y correr, ¿sí? Enseñar las piernas era algo vergonzoso para que lo hiciera un varón en aquellos tiempos. Y cuando lo vio cerca y lo vio más cerca, ¿qué hizo el padre? Dice, se echó a su cuello y le besó. Lo abrazó con ternura, con cariño, con amor. No le importó cómo venía su hijo. Todo apestoso a cerdo. Venía inmundo, porque los judíos, como les decía, el cerdo era inmundo, pero su hijo había caído. Pero no le importó al padre echarse a su cuello repetidas veces y besarlo y abrazarlo, ¿sí? Con ternura. Antes de que el hijo dijera una sola palabra, esta actitud nos muestra su maravilloso amor y su gracia para con su hijo. No solo merecía, no merecemos la salvación, pero por gracia somos salvos.
El padre dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice la palabra. El hijo comenzó a recitar el discurso que había de que decirle, que había preparado para decirle al padre. Pero el padre ni siquiera lo escuchó. Inmediatamente que lo abrazó, lo besó, ordenó a sus sirvientes, a sus siervos y les dijo que el hijo pródigo no fuera tratado, su hijo no fuera tratado como pródigo, sino que como hijo. ¿Sí? Y dijo que lo vistiesen, ¿sí? Que le pusieran el mejor anillo, calzado, que matasen el becerro gordo para festejar. El vestido tiene un significado. El muchacho cambió sus ropas andrajosas y de vergüenza por una de honor y de privilegio como el hijo del Padre. Volví a ser el hijo del Padre. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Somos hijos del Dios eterno, de nuestro Padre celestial, del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos todo, ¿sí? Él nos lo ha dado, ¿sí? Y estamos temporalmente aquí, hermanos. Cumplamos el ministerio que Él nos ha dado y sigamos sirviéndole y obedeciéndole. El anillo era un símbolo de identidad y posición social. Espiritualmente representa la garantía de un compromiso. Un compromiso. El padre le estaba poniendo el anillo porque era un compromiso que lo volvía a recibir como hijo, que nunca había dejado de ser su hijo. El calzado era señal de dignidad y libertad en aquellos tiempos, porque los esclavos andaban descalzos. El becerro gordo dice que era engordado para una ocasión especial y para saciar el hambre de su hijo. Simbolizaba el sacrificio del Señor Jesucristo para saciar el alma, el hambre espiritual que tenemos por Él. Solo Cristo puede llenar nuestra alma vacía, que está necesitada del Padre Celestial. Necesitamos del Señor, hermanos, para que Él transforme nuestras vidas. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Solamente Él nos puede ayudar, nos puede guiar, nos puede sustentar en su sublime misericordia, porque vivimos bajo su sublime gracia. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra. Fue algo emocionante encontrar la oveja perdida y la moneda perdida. Lo vimos en el contexto. Pero fue mayor el gozo encontrar al hijo perdido. Tuvieron una maravillosa fiesta con una ropa especial, joyas, comidas. No se trataba solo de encontrar al hijo perdido. Era como si hubiera vuelto de la muerte. Nosotros renacimos, hermanos, cuando recibimos a Cristo, porque estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Hoy estamos vivos para el Señor. Él nos declaró justos y santos. Por eso dice que su iglesia aquí está. Todos somos santos, todos somos justos, porque Él así nos lo declaró por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y como tercer punto, hermanos, vamos a hablar del hijo mayor que estaba perdido. También estaba perdido este joven. Lucas 15, 25, 32. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. En el versículo 25 nos habla del hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. El hijo mayor
Este hijo mayor simboliza, mis hermanos, a los fariseos y escribas. Todas aquellas personas que ejercen una religión, religiosidad, hipócrita, porque permanecen cerca del lugar, pero no viven con el Padre. Ignoran su propio pecado. Porque a veces decimos, no, yo no estoy pecando, no, yo estoy bien, está bien mi hermano. O en el matrimonio, cuando tenemos alguna dificultad, alguna no conformidad, ¿qué decimos? ¿Quién tiene la culpa? Ella, él, ¿verdad? Nos echamos la culpa, ¿sí? Porque no reconocemos. Y así era este hijo, ¿verdad? No reconocía sus pecados. Era muy religioso. Tampoco le interesaba en lo más mínimo que los pecadores se arrepintiesen. Él no estaba interesado en su hermano que hubiese regresado. Él estaba contento porque él estaba esperando, suponiendo, ¿verdad? Su padre ya lo había heredado. Era rico y era dueño de todo lo que tenía. Y así es su actitud. Estaba esperando que su padre se muriera para que él tomase posesión. ¿Y cuántos de nosotros no somos así, hermano? A veces yo he observado que vivimos familiarmente con la familia, los hermanos, he visto familias. Pero cuando se llega el momento que parten los papás y dejan la herencia, ¿qué cambio? ¿Verdad? El dinero, las posesiones, y a veces se separan los familiares, los hermanos se pelean por la herencia. Este hermano estaba así, pendiente de que su padre muriese y no se preocupaba por otra situación. En el versículo 28 dice que entonces se enojó, ¿sí? Este hermano mayor, en lugar de gozarse, de venir y entrar a la casa y gozarse con el padre, porque su hermano había regresado, no, se enojó. Y yo creo que en su enojo, su berrinche, no quiso entrar a gozarse con su padre, porque estaba enojado. De igual manera lo hicieron los fariseos y los escribas al murmurar y quejarse que el Señor Jesucristo conviviera con los publicanos y los pecadores. Era tal el enojo del hijo mayor que no quería entrar a la casa, por lo que tuvo que salir su padre a rogarle que entrase. ¿Qué papá, eh? Ojalá nosotros los papás tengamos ese ejemplo de ser mejores papás para nuestros hijos, con disciplina y amonestación. Pero el papá sí era, ¿sí? Y dice en el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este joven se estaba quejando, ¿verdad? Que el padre no le había dado ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Y también le estaba diciendo, ¿verdad? Padre, yo nunca te he desobedecido. Le estaba diciendo, nunca te he desobedecido. ¿Sí? Este joven era un mentiroso. ¿Sí? Porque si él nunca le hubiese desobedecido, inmediatamente hubiera entrado a la casa. Pero tuvo que salir el papá de una manera amable, bondadosa y cariñosa a rogarle, a pedirle, hijo, entra por favor. ¿Sí? Veamos el tipo de joven. Y tiene más, ¿verdad? Pero así dice, en el versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Sin embargo, dice, cuando hijo tuyo, ¿sí? Fíjense su expresión, hijo tuyo, no, él pudo haber dicho, mi hermano ha regresado, no, tu hijo. ¿Sí? Como cuando Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron. Cuando el Señor ya lo sabía, pero cuando vino y le preguntó al varón, ¿sí? Que qué había hecho. ¿Sí? El Señor ya lo sabía, pero ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. Y la mujer a la serpiente. ¿Sí? De ahí nació echarnos la culpa, ¿verdad? Y aquí le está diciendo el hermano, ¿sí? Tu hijo, no mi hermano, que regresó después de haber derrochado todo lo que le diste, lo premias haciéndole una gran fiesta y matándole el mejor becerro.
Analicemos, hermanos, que un hermano de nosotros venga y se fue por allá de parrandero y todo eso, y llega y pide perdón a su padre, y su padre lo perdona, y llegamos nosotros. Oye, pero ¿cómo es posible que a mi hermano le estés haciendo fiesta? Mira que es un calavera, es esto, lo otro. Es cierto, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros, ¿sí? Nos lo está diciendo. Dice, en el versículo 31, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí el padre le está diciendo, entra conmigo, gózate conmigo, porque tu hermano, que lo consideraban muerto, ha vuelto a vivir, ha vuelto al seno del Padre. Gózate, ¿sí? Mas el hermano, no sabemos aquí en la palabra de Dios si entró o no entró, ¿verdad? Nos lo deja así. Bueno, así no encontré, abierto. Pero lo que sí podemos decir que hoy en día, mis hermanos, hay muchas personas que se comportan o nos comportamos como este hijo mayor, ¿sí? Creen que están con el Señor, asisten a todas las reuniones de la iglesia, oran y hasta ayunan, pero en realidad en su vida espiritual están alejados del Señor. No tenemos devocionales, no leemos la palabra, no oramos, nomás venimos el domingo y a veces agarramos la Biblia, ¿verdad? Y le quitamos el polvito porque en toda la semana no la escudriñamos, no la leímos y aquí estamos, ¿verdad? Dice también que el Padre Celestial desea que sus hijos se arrepientan y no estén muertos y perdidos en sus delitos y pecados, sino que si nos aferremos a nuestro Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor? Nuestro Señor Jesucristo. Pensemos, analicemos, hermanos, que dependemos del Señor. Hasta para respirar dependemos del Señor. A veces la gente, el mundo dice, oye, eres un exagerado, eres un fanático. No, si el Señor tapa mis narices, ¿cómo respiro? Él me dio la vida y Él me la va a quitar, o no la va a quitar. Entonces todo lo que hagamos como hijos del Señor, hagámoslo como para el Señor, para su honra y su gloria. Aquí traigo unos puntos de aplicación de la parábola de hijo pródigo en nuestra vida. ¿Cómo la podemos aplicar? No querramos controlar nuestro propio futuro, hermanos. El futuro lo conoce Dios. Dejémonos llevar, ¿sí? Como trató de hacerlo el hijo pródigo, porque no nos irá bien, ya que nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. El mundo lee cartas, ve el tarot, ¿sí? La adivinación. No, nosotros dependemos de Dios y Él sabe lo que necesitamos, ¿sí? Él nos provee de todo lo necesario. Dice también, el hijo pródigo, teniendo todo en el hogar de su padre, se metió en serios problemas cuando lo abandonó. Por lo tanto, mis hermanos, no nos metamos en problemas buscando las cosas del mundo. El mundo está corrompido, ¿sí? Lleno de pecado. De ahí nos rescató el Señor, de esa inmundicia, de esa suciedad. Y por medio de la sangre de Cristo nos limpió como la blanca nieve. Somos santos, hermanos, ¿sí? Seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, pero tenemos esa lucha de la carne con el Espíritu, pero debemos dejar que el Espíritu aflore en nosotros como cristianos para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. La parábola del hijo pródigo nos muestra la relación que hay entre Dios y cada uno de nosotros. El Padre nos ama y lo sabemos. Dio su vida, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y Él obedientemente dejó su trono y vino a dar su vida por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Sí. Perdonemos, dice la palabra. Seamos humildes a través de esta parábola. No como el mundo que dice, y ayer lo escuchaba con una persona, allá que lo perdone Dios, pero yo, no, a mí me las va a pagar. ¿Sí? Entonces, no es así, mis hermanos, no es así.
También dice, cada persona es como un hijo menor que recibe su herencia. ¿Sí? La vida, el mundo que Dios hizo, la familia, y la gasta en malas actividades, el odio, la avaricia, la guerra. Dios nos ha dado una nueva vida, hermanos, por medio de Cristo. ¿Sí? Él quiere que, o ya que muera el viejo hombre, nuestras maledicencias, nuestros rencores, nuestros resentimientos, y nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne, sensible a su palabra, hermanos. Él quiere que haya gozo, paz, benignidad, amor, paciencia. Eso es lo que quiere el Señor, que como hijos, como el hijo menor, ¿sí? Cambiemos, nos arrepintamos y vengamos al Señor y tengamos esa seguridad que Él siempre nos va a perdonar, porque le estamos buscando, estamos pidiendo perdón. Cuando venimos con un corazón sincero, contrito y humillado, Él no rechaza esa ofrenda. La verdad es que Dios, como el Padre de la parábola, siempre nos espera con los brazos abiertos, listo a perdonarnos y a restaurarnos a la familia. Siempre amoroso. Pero recordemos algo, hermanos, que todas aquellas cosas que hacemos mal traen sus consecuencias, y el Señor nos aplica la disciplina para corregirnos, para corregir nuestra vida, y lo hace de una manera amorosa, misericordiosa. No tengamos miedo cuando nos equivoquemos, todos nos equivocamos, pero cuando realmente reconocemos, como el hijo pródigo reconoció que le había fallado el padre, se arrepintió de corazón y retornó a casa a pedirle perdón al Padre. Y así seamos también nosotros, hermanos. Y aún las personas como el hermano mayor deben saber que si una u otra forma han fallado delante de Dios, ya sea siendo desobedientes, mintiendo, etcétera, Dios siempre nos recibe con amor si nos arrepentimos de corazón. En conclusión, mis hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de la parábola del hijo pródigo, nos ha dado una enseñanza extraordinaria. A los que cumplen la ley, como los fariseos, ¿verdad?, se les ha prometido que no se lo dio por su propio mérito, se lo dio por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no porque seamos muy buenos. Pero antes de ser capaces de sentir, debemos de sentir amor y mostrar misericordia, como lo hizo el Padre con nosotros. Los escribas y fariseos que estudiaban la ley y trataban de cumplirla, pese a todo esto, Jesús les profetizó que su casa sería quitada. ¿Y cuál fue la razón, mis hermanos? La dureza de su corazón. Cambiemos, corrijamos. Este corazón ya no debe estar, ya no es de piedra, es de carne. Pero a veces nos resistimos porque somos humanos. Pero el Señor nos comprende y nos tiene mucha paciencia. Pero no abusemos. Mejor corrijamos nuestro camino. Con esta parábola Jesús muestra a los fariseos y a los doctores de la ley que es más importante para nuestro Padre Celestial un pecador que se arrepiente que un grupo que se siente justo. Eso es verdad. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios porque un día se fijó en nosotros. O como dice su palabra, nos predestinó de antes de la creación por medio del Señor Jesucristo. Somos predestinados porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Y con esta parábola, ¿verdad? De hecho, las Santas Escrituras manifiestan que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, por las misericordias y la sublime gracia de Dios y de nuestro Padre Celestial, somos declarados justos y santos por medio del Señor Jesucristo. Sabemos que bíblicamente hubo gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento, ya que éramos pecadores. Cuando vinimos a Cristo, hubo gozo en el cielo. Tal vez no lo sabíamos, pero hoy lo sabemos. Y hoy gocémonos en el Señor por ese
ese tiempo, ese momento. ¿Y cuántas personas no están allá afuera perdidas? Tenemos que hablarles del Evangelio de Cristo. Esforcémonos para honrar y glorificar a Dios. Que nuestro anhelo como cristianos sea compartir el Evangelio de Cristo a los publicanos y pecadores que están allá afuera. Que de este mundo corrompido por el pecado, y no seamos como los fariseos y escribas que se sentían justos por la dureza de su corazón. Solamente murmurábamos del Señor Jesucristo. Aquí estamos justos, pero porque estamos en Cristo. Allá no son justos porque no quieren nada con Cristo. Hablemos del Evangelio, llevémosle la palabra y la decisión será en ellos, ¿verdad? Que quede en ellos, pero nosotros cumplamos y exaltemos a nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo.